El Evangelio según Marcos. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan: ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice: «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al Rey Jesús significa ser famosos e importantes.
Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo: «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin.
Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Sean muy bienvenidos a la casa del Señor y que el Señor les bendiga en este nuevo domingo en el cual compartiremos la bendición del Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio haciendo una oración al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder reunirnos para alabarte, para poder glorificarte, para poder bendecirte. Te damos gracias, Señor, por cada momento vivido en nuestra vida y te imploramos que este día sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Cada alabanza, la entrevista, Señor, y lo más importante, tu palabra, haga vida en nuestros corazones. Te pedimos tu dulce bendición, aquella que viene del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo número 8 para un devocional en este día. Habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del hombre para que lo visitéis? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Este salmo de introducción nos habla de una exclamación que tenía el rey David y que se la hizo al Señor, y en el primer versículo lo podemos ver donde dice: Oh Señor, Rey de los cielos, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es el nombre del Señor, que no hay nada ni nadie igual que pueda ser tan glorioso y tan misericordioso como nuestro Señor. Cuando veo tus cielos y la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Vemos el cielo, vemos las estrellas cuando vamos viajando, cuando vamos caminando, o en la noche cuando salimos a dar una vuelta, miramos los cielos y decimos, wow, qué lindo, qué maravilloso todo lo que el Señor ha hecho. Y nosotros nos vemos tan pequeñitos dentro de toda esta hermosa creación que el Señor hizo, pero aún así el Señor tuvo misericordia de nuestra vida y el Señor tuvo esa perfecta idea de crear al ser humano para que habitase en esta tierra, y es solamente por su gracia, por su misericordia. Nos ha hecho poco menores que los ángeles y nos coronaste de gloria y de honra. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos para ser poco menos que los ángeles y coronados de gloria? Solamente gracias al amor y a la misericordia que el Señor ha tenido para con nuestras vidas. Que el Señor bendiga este devocional y que sea un aprendizaje y que podamos reflexionar que aun cuando tenemos toda esta hermosa gloria, tenemos el cielo y las estrellas, nosotros vivimos aquí en la creación que ha hecho el Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a pasar entonces ahora a una alabanza por nuestra hermana Ruth, llamada Prefiero a mi Cristo. Que el Señor les bendiga.
Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiero lo a él. Será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Ruth con esta alabanza y que día a día podamos preferir a nuestro Señor. Ahora pasaremos a la entrevista dada por nuestro pastor Jacob a los diferentes pastores y en esta oportunidad el pastor Ventura Rojo de la Iglesia de los Vilos. Posterior a ella escucharemos una alabanza interpretada por el matrimonio Gutiérrez Fernández que lleva por título Jesús siempre llega a tiempo. Que el Señor bendiga esta entrevista y esta alabanza. Muy buenas tardes, damos gracias Señor por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente en nuestro culto de la Iglesia de Santiago, en este espacio en el cual tenemos la oportunidad de conversar con algunos de nuestros pastores de diferentes lugares de nuestro país y del extranjero. Damos gracias Señor porque nos brinda esta oportunidad a través de este medio de poder saludar, conversar con nuestros pastores. Y el día de hoy tenemos la bendición y el privilegio de estar con nuestro pastor Ventura Rojo de la Iglesia de los Vilos. Pastor Rojo, gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, mi pastor.
Un gusto saludarlo también a usted. Me es muy grato saludarlo en esta tarde y tener esta hermosa comunicación para poder conversar algún tema del cual usted desea saber. Bueno, principalmente, pastor, es de ir conociendo en aspectos del testimonio, los pastores, las vivencias que han tenido, ¿no es cierto? Bueno, todos partimos con la llegada, ¿no es cierto? O la obra del Señor en nuestras vidas. Conocemos en parte su testimonio, que creo que para mí, de los muchos testimonios que he escuchado, es uno bien especial, pastor. ¿Cómo fue su llegada al Evangelio? Bueno, la llegada al Evangelio, mi primer punto, lo puntual para llegar a la iglesia, yo no llegué con una enfermedad, no llegué mirando lo que era el Evangelio, sino llegué mirando lo que es mi esposa. Si muchos ya lo saben eso, creo yo que ese fue mi punto, llamémosle mi punto débil para llegar a la iglesia. Claro. Y una vez que yo llegué a la iglesia, no miré la condición en que yo venía, sino miré que había una señorita que estaba ahí en esa tarde o en esa noche que yo vine a la iglesia. Usted ahí, bueno, esto por cierto fue en Los Vilos. ¿Usted siempre ha sido de Los Vilos o era de otro lugar? Siempre he sido de Los Vilos, nacido y criado acá en Los Vilos. Ah, perfecto. O sea que, pero ahí usted la ubicaba antes, sí, en el periodo de... Sí, fue una vez muy puntual eso, que ella iba por el centro. ¿Ya? Y iba una hermanita de acá de la iglesia en ese tiempo, la hermana Rosita. Y uno atrevido un poco, yo lo encontré un poco atrevido porque ella le dijo a la hermana Rosita en el centro: hermana Rosita, tómese del brazo. Yeah. Y yo, como iba cerquita porque ya ubicaba un poco, le dije: me tomo yo. Y yo, pero el tema fue que yo le miré su rostro cuando le dije eso, y no se disgustó, no se rió, no dijo nada, me miró, y en mi pensamiento dije yo: no se enojó, yo creo que esta será mi oportunidad. Y gracias a Dios que así fue, pues, porque yo seguí tratando de encontrar la oportunidad de acercarme al barrio donde ella vivía para poder a ver si podía conversar algo de nuevo. Y uno entiende, cuando uno mira a la persona, sabe en qué situación queda esa mirada. Entonces yo la vi a ella que no se disgustó, no se enojó, no me dijo nada, miró nomás, y yo pensé dentro de mí: esta es mi oportunidad. Bueno, y creo que Dios me dio la gran oportunidad, el tiempo, de poder llegar a la iglesia y ser un hijo de Dios. Pues. Eso es lo importante. Por supuesto. O sea, ese fue el medio, como Dios utilizó esa instancia para que usted llegara al conocimiento del Evangelio. Ahora, pastor, cuando usted llega a la iglesia, bueno, no sé, la primera vez o las primeras veces, ¿qué le llamó la atención? O sea, usted, bueno, claramente nos indica cuál era el objetivo de acercarse a la iglesia, digamos así, pero ¿qué fue lo que lo atrajo a usted dentro de ese lugar que probablemente usted no conocía? No, por supuesto que no. No había ningún contacto con la iglesia, pero cuando me invitaron, sus hermanos me invitaron, porque en ese tiempo yo jugaba fútbol. Y jugaba cerca de donde estaba la iglesia, una cancha, un estadio, y yo tenía contacto. Bueno, uno busca busqué el contacto con la familia de ella, con un hermano de ella, entonces me invitaron a la iglesia. Y yo vine a la iglesia y vi la señorita que estaba ahí, y esa era mi intención, de poder llegar a la iglesia. Cuando la vi, yo dije, en mi pensamiento, vuelvo a reiterar, otro pensamiento que estaba dentro de mí: yo voy a pololear con ella y después me voy.
Claro. Y de eso que yo pensaba, llevo 45 años casado con ella y todavía no me puedo ir. Todavía no se puede. Y yo creo que sí, Ya no se va ella. yo creo que la bendición más grande que yo pude encontrar, porque era un joven de 19 años con, con muchas, con muchas dificultades en esta vida. Ya. Primero que todo, era pobre, era triste, era amargado. No había en mí una salida, ¿no? Yo no veía una salida en mí. Y eso, cuando yo llegué a la iglesia, empecé a escuchar lo que Dios hacía, empecé a escuchar lo que Dios podía hacer sanando a una persona. Y yo había sido en mi niñez muy enfermo. La amigdalitis me daba en todo tiempo. Yo me acaloraba un poquito y me daba amigdalitis. Y yo pensé, esta es la oportunidad que Dios sana todas las enfermedades. Y empecé yo a asistir a la iglesia. Y yo asistiendo a la iglesia empecé a encontrar que en mí podía gozarme, alegrarme, podía sentir algo especial. De poder estar en la iglesia, sentí algo especial. Y empecé a cantar, empecé a orar, empecé a gustar de la bendición de Dios. Fue muy especial porque viniendo de afuera donde uno solamente es amargura, tristeza, desilusión, tantas cosas que a uno lo amargan. Pero cuando yo llegué al Señor y vi a la señorita, encontré que se había complementado todo, pues. Encontré a la señorita y la encontré hermosa, dije yo, y yo pensé después de eso, y si no es la oportunidad esta, no voy a tener nunca más una oportunidad tan bonita. Se fueron complementando muchas cosas. Qué bonito, pastor, como decía al principio, la verdad es que su testimonio en relación a su llegada al Evangelio es bien característico. Ahora, esos primeros pasos en la obra del Señor, me imagino que usted tuvo ahí muchos, no sé, hermanos, el pastor, qué sé yo, que le fueron siendo el apoyo espiritual para su vida ahí en el trabajo, ya como integrando la iglesia, digamos así. Claro que sí, porque me acogieron muy bien. Los pastores que habían en ese tiempo eran mis suegros, los ancianitos. Él estaba enfermo y no podía ejercer bien el pastorado porque había tenido un accidente tiempos atrás y no podía ejercer bien el pastorado. Entonces el Señor me fue hablando a mí y yo le decía a la pastora, pastora, pero ¿por qué no pueden ser sus hijos si sus hijos llevan tanto tiempo en la iglesia? Claro. Y el Señor me hablaba a mí, que el Señor me necesitaba. Y mostró algunas cosas el Señor, que yo íbamos a un campo donde estaban trillando y yo era el único que le ayudaba a ella a ventear el trigo y a apartar el trigo de la paja. Y yo era el único que le ayudaba en el sueño, las revelaciones que ella tuvo. Y el Señor me fue rodeando y llegué a la oportunidad tan especial, pues, hoy día poder estar en la obra del Señor, tratando de ayudar al que no puede caminar, ayudar el que está afligido, y llorar con el que llora, alegrarnos con el que se alegra. Hay tantas cosas hermosas cuando ya nosotros estamos, pero de eso pasó no mucho tiempo y yo me casé a los 3 meses con la esposa. Me casé muy pronto y comenzamos a estar en la iglesia y yo era muy bueno para las fiestas, pues, como un hombre libre, sin ley, pero desde ese día se cortó todo y yo me dediqué al hogar, a trabajar, y luego vino el hijo mayor, donde eso me consonaba, me llenaba, ya no había deseo de ir y el Señor fue sacando todo aquello que era
desagradable a su presencia que uno siguiera en la misma vida que había llevado tanto tiempo. Claro. El Señor cambió mi ser, cambió mi deseo, me hizo un nuevo hombre, con deseos de... Yo hoy día me gozo y me siento orgulloso cuando yo voy a predicar la palabra del Señor. Yo me siento grande, no porque sea grande, sino me siento grande a lo que voy, al trabajo que voy. Perfecto. Por supuesto, de ir por la calle y representar al Señor en el trabajo que vamos. ¿Para dónde va? Me dicen alguna gente. Vamos a la predicación, lo invito. Algún día voy a llegar a su iglesia, dice la gente. Es el deseo. Pero yo me siento orgulloso cuando voy en la calle, con mucha seguridad de que el Señor nos haya elegido a nosotros para cosas tan importantes. Eso me ha llenado mi ser, eso ha llenado mi vida, y hoy día yo, Señor, siento la necesidad de poder estar conectado al Señor, y lo otro de poder estar en los negocios del Señor, porque hay tanto que ver. Hoy día usted como pastor también entiende todo este tema, que uno puede estar ocupado en algo nuestro, pero tiene que dejarlo y poder atender las cosas del Señor. Es muy importante, mi pastor. Así es, estamos en ese aprendizaje, pastor, y estas mismas conversaciones que el Señor me permite tener con ustedes como siervo del Señor, que ya llevan más tiempo en la obra. Es un bagaje que estamos adquiriendo para ir teniendo esa realidad y poder conocer esos aspectos, pero después ya la vivencia es distinta, porque es uno el que tiene que trabajar en eso, en esa acción, digamos así. Pastor, claro que sí. Ahí en Los Vilos, aparte de la ciudad, digamos así, hay proyección hacia otros lugares. La verdad es que nosotros de la cuarta región conocemos algunos lugares, pero el trabajo de la predicación del Evangelio, aparte de hacerlo ahí en Los Vilos, ¿hay proyección hacia otras localidades cercanas? Bueno, nosotros tenemos dos locales. En la iglesia tenemos uno en Las Cañas y uno en Canelillo, y eso está a 40 kilómetros. Nosotros lo llevamos muchos días que estamos trabajando en esa zona y somos bien conocidos. Lo más que la gente nos pide la cooperación cuando alguien muere. Y algunas veces, en una ocasión, un pastor amigo me dijo: ¿a usted le gusta ir a ver los muertos? No, le dije yo no voy a ver el muerto, yo voy a predicarle a los que están vivos, a los que están ahí con el corazón quebrado, dolido, con una fisura. Ahí llego con el Evangelio tratando de llevarle el consuelo, pero yo no voy a ver el que esté muerto, sino yo voy a predicarle a los que están vivos. Y eso ha sido el constante trabajar en estas zonas rurales, por decirlo así, donde están los locales. Y predicamos la palabra del Señor cuando era tiempo, cuando estaba abierta la predicación. Y si esto pasa, estas mismas enfermedades que hoy día detienen la predicación, nosotros, una vez que se abra, nosotros continuamos con las mismas labores de trabajo, porque eso es a eso nos ha mandado el Señor, pues. Pastor, bueno, en la misma instancia que usted acaba de comentar, ¿cómo ha sido este tiempo, este periodo en que la iglesia tuvo que ya no estar en los templos, sino que estar cada uno en su hogar? ¿Fue muy fuerte el impacto inicial ahí en su iglesia en relación a todo esto? Sí, claro, porque la gente estaba acostumbrada a venir a la iglesia y encontraba que no era lo mismo, pero hubo que empezar a trabajar ese tema, que no estaba la posibilidad de que nos juntáramos presencial, sino tenía que ser por el Zoom. Y lo han ido entendiendo y nos reunimos, se conectan más o menos 30 familias, y de esas 30 familias se agregan muchos ahí a poder escuchar la reunión en las casas. Gente que todavía no ha aceptado al Señor, pero que está gustando de esta bendición. Ha sido difícil, no ha sido fácil, pero estamos tratando de hacerlo caminar, el Zoom, y poder hacer predicar los hermanos y estar ahí en el trabajo, porque
uno podría decirle, ya hermano, le toca a usted, le toca al otro, y uno no estar. Pero la idea, los hermanos están acostumbrados que uno esté presente en todos los trabajos. Y es necesario. Y es necesario poder estar porque ellos siempre gustan el hermano gusta de que el pastor esté ahí, también esté integrado, la pastora, los hermanos. Una vez que termina el servicio son 10 minutos más, saludándose, despidiéndose. Una comunión bastante bonita. Es como una... No ha sido fácil, pero... Yeah. ¿Sí? No, es que la parte después de la reunión es como ya tradicional, digámoslo así, que estemos ahí todos despidiéndonos, aprovechando a saludar a los hermanos. Claro. Hay algunos que no se ven hace tiempo, en forma presencial. Digamos. Claro. Entonces, como acostumbraron a eso, porque hoy día no podemos cantar todo. No. Canta una familia y no podemos cantar todo al mismo momento. Canta una familia y enseguida otro himno lo canta otra familia y así. Pero la idea es tremendamente bueno, poder cantar todos juntos y una vez que termine el servicio despedirnos. Ojalá sea pronto eso para que no se queden tantos en el camino. Porque ya a nosotros se nos ha quedado una familia en el camino, pero hoy día pudimos llegar a su hogar donde están viviendo ahora porque se fueron como aparte del pueblo. Y el Señor ha estado amonestando a muchos que el Señor no les va a dar oportunidad si ellos no la toman, no la dan con amor, sino que hoy día Él los va a traer como Él quiere. Y yo les he dado a saber a ellos porque ellos siempre esperan qué dicen los pastores, porque la palabra del pastor, de la pastora, es como una ley que ellos tienen. Bueno, y eso ha sido siempre así, que el pastor quiere lo mejor para las ovejas. Pues. Por supuesto. Claro que sí. ¿Sí? No, está bien. Lo que pasa es que en el concepto de esta pandemia, ustedes también tuvieron una experiencia ahí de haber estado con el problema en su casa, me parece. ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Fue muy complicado? Sí, mire, nosotros estuvimos infectados en diciembre, al final de diciembre, y con el hijo. Nos infectamos los dos con el hijo. Yo no sé cómo, porque uno no sabe, nunca va a saber, porque dicen que esto está en el aire muchas veces, y un descuido puede haber sido, pero los dos varones nomás no infectamos ninguna de las varonas. Yeah. Ninguna, ni la hija, ni la nieta, ni mi esposa, ni ellos no. Nosotros los dos varones. Entonces, pero no fue algo tan suave, gracias a Dios fue una cosa suave el poder estar contagiado nada más, pero no hubo dolor, no hubo fiebre, no hubo malestar, no hubo nada. Y lo pasamos los 14 días acá en la casa guardados y habíamos 3 aquí nomás en la casa. El hijo, el que habla, y la esposa, y teníamos todo en común, pero ella no se contagió, gracias al Señor. Yo pienso que, bueno, Dios hace como Él quiere. La verdad que en medio de esta pandemia tuvimos una bendición nosotros también. Una joven que lleva muy poco tiempo, la entubaron, le dio la enfermedad del COVID, y la entubaron el día domingo al amanecía muy mal. La entubaron y se la llevaron para afuera. La sacaron de acá de los Vientos, la llevaron a una parte, a Illapel, y la entubaron el día domingo al amanecía y se la llevaron. El día miércoles le sacaron los tubos. El día jueves estaba comiendo. El día viernes estaba mandando mensajes para la iglesia y el día domingo ya estaba de vuelta en su casa. Yo encontré que eso, el Señor estuvo, pero 100% con esa joven. Absolutamente. Y es muy joven, es joven la niña y tiene poco más de 20 años y pudo ver la mano del Señor a su favor. Y decía ella, antes que se la llevaran, ayúdenme.
en el hospital, porque varias de la familia llegó hasta allá, pero se le indicó que se iba a estar orando por ella, y el Señor de la semana, una semana, dentro de la semana le sacaron los tubos, y yo he escuchado y he visto por la televisión los programas donde los tienen entubados, y son 20, 30 días, meses, y ahí están, y cuando salen tienen que aprender a caminar, tienen que aprender a hablar, y todo ese tema delicado, pero ella estuvo una semana y el Señor la sanó. Y ella es la que maneja el asunto del Zoom ahora, para estar en las reuniones. Ella lo maneja porque ella sabe, bueno, la juventud siempre sabe un poco más que los ancianos como nosotros. Así que esta niña conoce lo que es el Señor. Y ella, cuando el médico le dijo, pero ¿por qué tú tan luego te recuperaste? No, que los hermanos en la iglesia, ellos están pidiendo por mí y el Señor me sanó. Bueno, por lo menos dijo que el Señor la había sanado. Y eso es bonito, porque ¿cuántos han quedado y aún todavía no se recuperan? Pasa tiempo y no se recuperan, y ella se recuperó en 7 días. Así que darle gracias a Dios por ello, porque Dios muestra su amor para con nosotros, cuando le estamos orando al Señor, orando por los enfermos, orando por ella misma, nosotros orando el uno por el otro. Dios ha tenido misericordia. Es hermoso poder ver lo que Dios puede hacer con su pueblo. Y la gente lo ve acá, la gente lo sabe, que esta iglesia sabe que la oración en esta iglesia Dios la escucha. Bueno, queremos que siempre la escuche, queremos que siempre esté guiando a la iglesia a Él, no nosotros. Cuando ya la toma el hombre, se pierde toda la bendición. Así que yo no soy un hombre tan preparado, no, porque no tengo estudio, no soy un hombre tan docto en la escritura, pero sí tengo una seguridad en que el Señor, cuando Él me llamó a mí, hizo algo bonito en mí. Y ha hecho tantas cosas el Señor que yo no tengo duda que Él existe, porque estando enfermo, un día muy enfermo de mis riñones, ya no era capaz de andar, y hicimos un evento en este lugar de Los Vilos, una interiglesia, y cuando estamos terminando yo le digo, Señor, tanto que me duele mi cintura, pero no importa porque ya terminamos, y nos salió lindo, nos salió hermoso. Pasan 2 días de eso y el Señor me muestra en la noche una revelación donde un médico me dice que está enfermo, hijo, pasa. Yo paso a la sala y el médico me dice, desvístete para revisarte la cintura. Y le digo, sí, me duele mucho, doctor. Pero cuando él me dice así, desvístete, yo miro al frente y hay 4 a 5 varonas, 5 mujeres, y su pelo era largo hasta la cintura, con un delantal blanco, y yo en la misma visión que el Señor me mostraba, yo entendí, ay, son hermanas. Así que me saqué la pura camisa, y el doctor me hace un sonido así, me toca la espalda. Ese sonido me toca la espalda, y desde ese día el Señor me sanó mis riñones. Y hoy día yo no siento ningún dolor de cintura, trabajo, no trabajo, nada de dolor. Yo entiendo que Cristo me pagó ese trabajo sanando mis riñones. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Sanó a mi esposa de cáncer de sus mamas. Un cáncer como pero el Señor les vaya. Ustedes lo escucharon cuando ella dio su testimonio en la reunión de los pastores. Pero qué hermoso es poder decirle a muchas hermanas, a muchos varones, que para el que cree al Señor todo le es posible. Eso lo tengo muy claro en estos días. Yo creo en el Señor porque Él lo ha hecho en mí. No es una historia, no es que alguien lo haya contado. Lo he vivido yo y lo ha vivido mi esposa. Por lo tanto, decirle a los jóvenes
Ahora, de alguna forma a lo mejor va a llegar algún jovencito mirando a lo que es una señorita. Pero la señorita, si es como era mi esposa en ese tiempo, me pusieron una lista como el Salmo 119, una lista tremenda de todo lo que ella le habían enseñado en la iglesia, y que un joven tenía que servir a Cristo para enyuntarse, como decimos nosotros, para enyugarse con un varón y casarse. No era lo mejor yo, no era el mejor, no era nada, no traía nada, pero el Señor sí estaba echando a darme cosas buenas. Cuando llegué a la iglesia, recibí todo lo hermoso, todo lo bueno. Hoy día yo le puedo decir a usted que hoy día yo sé lo que es reír, yo sé lo que es sentir gozo, yo sé lo que es sentir bendecido por Dios, sé lo que es sentirme agradecido de Dios, lo que Él hizo en mi vida. Me llamó de una familia de viciosos, me llamó de una familia pobre, muy humilde, muy necesitado. Yo tenía 19 años y era un joven pobre y miserable, pero Cristo salió a mi encuentro y me hizo un hombre feliz. Hoy día yo testifico que estando en el Señor soy feliz. Tengo una familia, hay una esposa muy útil, muy útil. La mano, si yo digo la mano derecha, yo creo que son mis dos manos, porque ella es muy útil en la obra del Señor. Ella siempre está preocupada de las cosas del Señor. Entonces estoy premiado por todos lados, pastor. Ese es mi premio grande, estoy premiado por todos lados. Lo digo delante del Señor porque la esposa que me tocó ha sido una mujer 100% para la obra del Señor. Es muy importante para mí. De todas maneras. Eso es mi pastor. Sí, no, mire, Grande. yo lo escucho nada más porque su testimonio y su conversación, creo que para todos nosotros, no tan solo para mí, sino para todos aquellos que van a compartir esta conversación y que la van a ver, es de mucha bendición lo que usted nos está comentando, pastor, cómo el Señor le ha dado a usted esa bendición y se complementa ahí, ¿no es cierto?, con su esposa, con la pastora, y el desarrollo de la obra se hace más llevadero porque el peso va entre dos personas y eso es importante. Creo que es un gran consejo también, y para los matrimonios cristianos también es lo mismo, o sea, cada uno haciendo el esfuerzo para avanzar en la obra del Señor. Creo que es importante, independiente, ¿no es cierto?, de la acción que le corresponde realizar dentro de la iglesia a cada hermano o a cada hermana. Por supuesto, por supuesto. La esposa es la que deja el plato en la mesa y se para cuando tiene que ir a hacer un trabajo, una visita, o la necesitan para algo. Ella deja su plato servido y se para porque dice que ella tiene una responsabilidad. Yo lo entiendo. Yo jamás le he dicho algo cuando llegaba de trabajar que ella no estuviera. Le dejaba un papelito que andaba viendo a tal hermana, que andaba haciendo tal trabajo, tal cosa. Y yo entendí que para trabajar en la obra del Señor debemos estar los dos de acuerdo, porque no podemos impedirnos para estas cosas, porque el Señor nos llamó a trabajar. Dice que cuando ella le pidió al Señor que si nos casábamos, que yo nunca le prohibiera estas cosas, y yo entiendo que ¿quién sería yo para prohibirle las cosas del Señor? Pues entonces es muy importante. Y ustedes que están recién comenzando un matrimonio joven, pero yo los veo muy complementados, ¿eh? Yo siempre los miro a ustedes como familia, y el Señor tiene la bendición de Él en ustedes. Y Él necesita gente joven, porque nosotros ya estamos medio cansados con tantos años, con tanto trabajo, pero Él puede renovar nuestro espíritu y poder nosotros trabajar en la obra del Señor. Es muy hermoso cuando usted hace un trabajo en la obra del Señor y la gente le agradece eso que usted hizo. Porque muchos dicen, ¿cuánto le debo por el trabajo que hizo? No, nosotros no cobramos. Nosotros predicamos la palabra del Señor, como Él dice, que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y mucha gente entiende esto, que el Evangelio
del Señor Jesucristo es un evangelio de poder. Y ese evangelio de poder a nosotros nos ha hecho hombres útiles en su obra, pues. Porque si mi persona cuando llegó al Señor, ¿qué podría yo entender tanto cuando tenía un cuarto básico? Un cuarto básico tengo yo de estudio. Y el Señor muchas veces no mira esta preparación que hay en nosotros, porque nosotros podemos tomarnos de Él y aprender lo que Él nos enseña. Yo digo, cuando se habla un mensaje de la palabra del Señor, algunos dicen, sí, yo después lo veo, porque sabe leer. Pero ¿qué pasa con el que no sabe leer? Se preocupa de escuchar en el momento, porque no lo va a volver a escuchar. Entonces, de esa forma tenemos que ser nosotros, escuchar cuando alguien está predicando, clamando al Señor para que estas cosas salgan con una bendición y nosotros quedar bendecidos, porque el enemigo está siempre preocupado de dividirnos y nosotros debemos unirnos. ¿Por qué razón? Porque los pastores somos los líderes que vamos delante del pueblo que nos sigue, y ese pueblo tiene que tener este líder que sea humilde, que sea un hombre trabajador, que esté dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Yo no me considero el más humilde, pero siempre trato de estar un poco más bajito, más apagado. No soy el que estoy adelante, no, siempre estoy, si me mandan hago el trabajo, si no me mandan también quedo contento, porque he aprendido a estar adelante como estar el último atrás sentado. Tengo la misma convicción, porque el mismo Dios que estoy escuchando, si estoy adelante o estoy acá atrás, es el mismo que nos está dando la bendición en ese momento. Yo he entendido que muchas veces, pero siempre en la iglesia, cuando hay un evento, nuestros directores nos dicen, pasen adelante, y hay que pasar, y siempre estamos en la misma, pero contento, yo me siento adelante, me sientan en la última banca de atrás y yo voy a estar contento igual, porque sirvo a Cristo y Cristo un día cambió mi ser, cambió mi vida, me dio una vida diferente, mi familia toda viciosa como le decía, pero el Señor me eligió a mí, como me tomó de ahí y me trajo, me sacó de ahí y me trajo. Yo nunca, pero lo tuvieron, y creo la ayuda del Señor a no participar de eso mismo. Nunca, porque el Señor nos apartó, dijo que Él nos iba a apartar como un pueblo santo, un pueblo apartado, pueblo adquirido por Dios. Entonces, es hermoso poder tener esta entrevista y decirle a los hermanos, a las hermanas, que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, que nos guíe mejor por el camino que Él nos muestra. Si en San Juan 14 nos dice, el primer párrafo, nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces es muy grato, muy gratificante ser servidores de Cristo, con gratitud, porque aquí alguien nos podría mandar y ofrecernos una cantidad a nosotros. Oiga, usted podría ir a tal parte que yo quiero que vaya. ¿Y cuánto me va a pagar? Decía uno en el mundo. Pero hoy día cuando nos dicen vamos a ir a predicar, y uno dice, bueno, ojalá el Señor abra un local, porque somos pirigüeños al tiro. Ojalá se abra un local donde vamos a ir a predicar. Entonces, es una esperanza que uno siempre lleva. Yo me he gozado poder contar parte de mi testimonio. Yo llegué el año 76 a la iglesia. Llevo 45 años casado. 45 años que estoy en la iglesia, no todo sirviendo al Señor, porque en el principio uno está escuchando, no hace nada, hasta que el Señor hace algo en nosotros y comenzamos a trabajar. Y nos mandan a trabajar y a veces no sabemos hacerlo bien, porque en algunos el Señor hace una transformación al instante y en otras vamos poco a poco, pero creo que el Señor hace como Él quiere.
No sé, usted cuando llegó al Señor, no sé cómo fue su convicción, o si usted nació en el Evangelio como mi esposa, pero uno que viene de afuera viene con costumbres bastante indeseables, pero Cristo poco a poco va limpiando nuestras vidas. Qué hermoso, pastor. Yo me he deleitado esta tarde de conversar con usted y escucharlo, y para mí es un privilegio poder tener esta oportunidad de esa cercanía que uno tiene con los pastores a través de, bueno, de esta posibilidad, como lo que comentábamos al principio, de poder ir conociendo aspectos que son lo que uno puede ir tomando, como ya lo reitero, como una vivencia que uno dice, Señor, bueno, es un ejemplo que uno marca la ruta para seguir. Bueno, dentro de lo que usted nos decía, también hay, había un consejo para los hermanos de la iglesia de Santiago. Quisiera, pastor, que también, ¿no es cierto?, antes de concluir, usted nos diera un saludo, un consejo a la iglesia, ¿no es cierto? Usted conoce nuestra situación y esperamos que el Señor en su gracia bendita nos ayude, y también nos gustaría recibir de parte suya también ese consejo, ese saludo para toda la hermandad. Por supuesto, mi pastor. Por supuesto que es bueno eso. Quisiera enviarle un saludo a mis hermanos de allí de Santiago y decirle, y voy a tomar un trocito de la palabra del Señor cortito en el Salmo 125, y yo creo que ustedes lo van a meditar, y yo también lo meditaré. Dice, en el nombre del Señor, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde hoy y para siempre. Gloria al Señor por ello. Quisiera decirle a los hermanos que yo les envío esta porción y ellos la puedan meditar, puedan encontrar el significado que significa de que Jehová esté alrededor nuestro día y noche, en todo tiempo, en todo lugar. Qué importante es poder tener este refugio, este refrigerio y esta preocupación del Señor en nosotros. Yo quisiera enviarle un abrazo grande a todos mis hermanos del lugar de Santiago, o donde se escuche esta vivencia o este testimonio, que pueda haber esa seguridad de que le servimos a un Dios real. Este Dios tan bendito que ha hecho tantas cosas en nosotros, que las hizo en mí y las sigue haciendo, porque muchos dicen, ya no se ven los aleluya, ya no se ven los gloria a Dios, y eso tenemos que hacerlo nosotros, pues. Ese es el gozo que hay dentro de nosotros cuando estamos en una reunión presencial. Allí nos gozamos, nos alegramos. Yo le envío un abrazo a la distancia a todos mis hermanos de allí, del lugar de Santiago. Sigan adelante, no se aparten, ni a diestra ni a siniestra. Sigan caminando. Hoy día tienen un pastor joven, con vigor, que es usted, mi pastor, junto a su esposita, junto a sus hijos, que van a tener que ayudarle, tirar este carrito, empujarlo, y ustedes van a tener una congregación grande allí, para que el día de mañana nosotros podamos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor ayudó a mi pastor y nos ayudó a nosotros también. Un abrazo grande para todos mis hermanos del lugar de Santiago, un abrazo grande para su esposita, que la conozco de mucho tiempo, y yo quise mucho a su mamá. No sé si todavía ella vive. No, ella falleció hace Ya un poquito falleció, más de... pero me dejó lindos recuerdos. Sí, absolutamente. Yo tuve los recuerdos más grandes en su casa. El día en que yo llegué a la casa de ella, iba con unos zapatos que lo había tenido que pedir fiado. Esto no es para llorarle al Señor, sino es para decirle lo que Dios hace. Yo llegué con un zapato que me lastimaba a su casa, y ella me hizo sacar los zapatos y me lavaba los pies. Oiga, qué hermoso es que un anciano nos lave los pies, una anciana, su casa llena de cariño.
desde ese tiempo, del año 90, que conozco su esposita. Entonces, muchas gracias, mi pastor, por esta entrevista, que a alguien le sirva, a alguien le ayude en algo. A mí el Señor me sacó de lo último, me sacó de allí, de lo más profundo, de lo más triste, de lo más necesitado. Era muy pobre, pero Cristo llegó a mi lado y yo hoy día conozco lo que es yo tener alegría en mi ser, tener gozo, saber lo que es el Señor, gozarme dentro de Él, gozarme con el Señor, llorar, porque el Señor me rescató de allí donde no valía nada. Hoy la gente me ubica y me grita en la calle: hola hermano, ¿cómo está, pastor? Algunos. Y yo, con voz en cuello, le digo: bien, gracias a Dios. Así que mi pastor, me alegro mucho por este trabajo que usted realiza y de haber elegido a este hombre con tantas reflexiones, tal vez para conversar o para hablar de las cosas del Señor, pero sí que dentro de mí hay una gran seguridad de que el Señor me rescató y ahora le sirvo a Él. Gloria al Señor que usted me da este día de hoy, poderle enviar un gran saludo a los hermanos. Y de donde se ve esta nota que hemos realizado, el Señor les bendiga. Ha sido un enorme gozo para mí poder hacer esta nota. Gloria al Señor por ello, y el Dios de paz les bendiga desde hoy y para siempre. Amén, mi pastor. Gracias, Pastor Ventura, por su conversación y por ese grato recuerdo de nuestra querida hermana María Orellana, mi suegra, que funciona todavía el ejemplo de ella en la familia absolutamente, en mí, porque también, bueno, cuando yo llegué al hogar, ¿no es cierto?, a quitarle la última hija que le quedaba, ella me acogió con tanto amor que hasta ahora mantenemos el recuerdo de ella, y una bendición muy importante fue para nosotros que ella, ¿no es cierto?, nos acogiera. Usted comenta un episodio bien especial. Ella siempre también tenía muchos recuerdos de esa ocasión que acogió a pastores en su hogar, y una bendición muy grande. Y yo, por cierto, me siento muy agradecido, pastor, por este tiempo que nos ha brindado de poder compartir esta conversación, de su saludo, de su palabra, ¿no es cierto? A través suyo el Señor nos habla en nuestras vidas, y creo que es importante. Así que solamente al terminar, reiterarle nuestro agradecimiento, nuestro saludo para su esposa, para su familia, para sus hijos. Muchas gracias. Muchas para gracias. la iglesia allí en Los Vilos, y bueno, Dios dirá cuándo podamos a lo mejor estar en forma presencial en algún evento, en alguna actividad, o si no, vamos a tener que tener este contacto nuevamente a través de este medio con la ayuda del Señor. Por supuesto, pastor. Muy agradecido y esperando que el Señor nos siga bendiciendo. Quizás en algún evento nos vamos a encontrar algún día presencialmente, y voy a conocer parte de la congregación, y a lo mejor algún día podemos también visitarnos en alguna ocasión. Así es lo que anhelamos, porque obviamente somos una iglesia que estamos proyectándonos en ese sentido. Bien. Claro que sí. Bien, nosotros le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha brindado de conversar con nuestro pastor Ventura Rojo de la Iglesia de Los Vilos, y nosotros continuamos con nuestro culto y esperando que el Señor sea bendiciendo a nuestro pastor, a su familia y a la Iglesia de Los Vilos. Y como digo, nosotros continuamos con el culto dominical. Hola, gusto de saludarles. Aquí junto a nuestros hermanos que son parte del elenco que está preparando toda la participación, queremos extenderles a ustedes una cordial invitación a nuestro culto del día domingo 19 de diciembre a las 20 horas, donde estaremos compartiendo como Iglesia de Santiago nuestra Navidad. Así que queremos invitarles a ustedes a que puedan estar en sintonía, compartan el link del canal de YouTube de IDP Santiago para que el domingo 19 nos juntemos y podamos celebrar también la Navidad. Les invitamos. Que el Señor les bendiga.
¿Quién estará tocando a mi puerta? A esta hora nadie despierto está. ¿Quién estará interrumpiendo mis sueños? Parece que un mensaje me quiere dar. Abrí corriendo la puerta, aquella voz me producía paz. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Aquel hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Jesús siempre llega a tiempo, cuanto más desesperado yo estoy. Me dice soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento. Siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando. Él me dio un abrazo, eso hay que celebrarlo. Levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Que Jesús siempre llega a tiempo. Que el hombre se llama Jesús, aquel hombre vino y me abrazó. Todo aquel que necesite ese abrazo, levante las manos y diga gloria a Dios. Porque Jesús siempre llega a tiempo, cuando más desesperado yo estoy. Me dice soy tu amparo y abrigo, no temas, yo soy el que te esfuerzo y aliento. Siempre yo te ayudaré. Si quieres conocer mi nombre, me llamo Jesús de Nazaret. Aquí llegó Jesús, lo estaba esperando. Y él me dio un abrazo, y eso hay que celebrarlo. Levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Oh, gracias Jesús, porque cuando más desesperado yo estaba, llegaste tú. Y he comprendido que no te adelantas ni te atrasas, que Jesús siempre, siempre llega a tiempo. Gracias Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí llegó Jesús, lo estaba esperando. Y él me dio un abrazo, y esto hay que celebrarlo. Levantando las manos y gritando a este mundo que Jesús siempre llega a tiempo. Mi Jesús siempre llega a tiempo. Que el Señor sea bendiciendo la entrevista a nuestro pastor Ventura.
y también al matrimonio Gutiérrez Fernández. Ahora pasaremos a la parte más importante de nuestro culto dominical, la cual es la exhortación y lectura de su palabra. Esta vez está a los labios de nuestro hermano Abraham Sogarzo, y luego de ella escucharemos una alabanza por el hermano David y la hermana Tamara Alvarado, que lleva por título Volverá otra vez. Que el Señor bendiga su palabra y esta alabanza. Que el Señor nos bendiga en este día domingo por su bondad, por su misericordia que Él ha tenido con nosotros. Voy a leer la palabra del Señor que está en el libro de San Lucas, capítulo 19, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso, y al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Que el Señor nos bendiga. Vamos a agradecer al Señor por este pasaje que el Señor nos da, en que nos habla de un varón que tenía la necesidad de ver a Jesús. Y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta su palabra en cada uno de nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por cuanto usted nos ha dado este mensaje, y pedimos que a las personas que en esta hora escuchen esta tu palabra, haga vida en cada uno de ellos, Señor. Y si hay alguno afligido, angustiado, que no te conoce, por intermedio de tu palabra pueda conocerte y alabarte y glorificarte y darte a ti toda la honra y toda la gloria. Te pedimos que tú bendigas este trabajo, que es de poder dar este mensaje de tu palabra, en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, que el Señor nos bendiga. Tenemos en esta noche este pasaje muy importante en que Jesús pasa por esa ciudad. Y al pasar Jesús por donde él transitaba, la multitud siempre le seguía, se agolpaba, y era toda una sensación el ver a Jesús, porque al paso Jesús hacía prodigios y milagros en las personas que estaban en aquel lugar. Pues en aquella región, dice la Biblia que había un hombre dice que había entrado Jesús a Jericó, y pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Es muy extraño que una persona rica, que tenga dinero, pueda quizás también querer ver a Jesús. Pues piensa que con lo que tiene, con sus bienes, con su riqueza, cree que lo tiene todo. Pero quien no tiene a Jesús, no tiene nada. Por eso es que encontramos extraño, ¿no es cierto?, en este pasaje de la Biblia, en que este hombre que era un hombre publicano, un hombre que era recaudador de los impuestos, dice la Biblia que este hombre era rico. Pero una de las cualidades que él tenía, que era quizás pequeño de estatura. Entonces, él tuvo la necesidad de querer ver a Jesús.
como la tuvimos un día nosotros. Quizás estábamos afligidos, angustiados. No sé cuál sería la condición que usted llegó. Quizás muchos hemos nacido en un hogar cristiano y hemos tenido esta bendición. Pero hay personas que están afligidas. En este momento quizás están en un hospital. Quizás en este momento están en una cárcel, privados de su libertad. Pero hoy en día ha llegado el libertador. Y quizás sea la oportunidad para su vida, para que usted pueda también hoy día conocer a Jesús y aceptarle dentro de su vida, de su corazón. Pues dice la Biblia que este hombre era una persona influyente, pero a la vez de ser influyente también tenía algo muy particular. Tenía la gran necesidad de ver al Maestro. Pero, como decía anteriormente, era un hombre pequeño. Y al ser pequeño, la gente le rodeaba y no podía ver al Maestro. Dice que él subió a un árbol sicómoro. Y en aquel árbol donde él se subió, pudo tener la visión de que él era Jesús. Pero también era la oportunidad que Dios podía tratar con él. Pues le dice: Zaqueo, desciende, hoy voy a posar en tu casa. Qué bendición pudo tener este hombre que Jesús, solamente él interesado en mirarlo, quiso morar en su casa. Y como puede darse usted cuenta que cuando Jesús visita nuestros hogares, está en nuestros hogares, la bendición comienza. Por eso quizás el dinero no lo hace todo, no da la felicidad, sí sirve, pero la felicidad la da Cristo Jesús. Nosotros que hemos vivido diferentes situaciones en nuestras vidas, hemos pasado pruebas, dificultades, enfermedades, quizás en más de alguna oportunidad sin trabajo, pero también el Señor nunca nos ha dejado. Él es el que pelea nuestras batallas. Cuando usted está angustiado, cuando usted está afligido, ¿quién es el que está al lado suyo? Es el Señor. Por eso es que Él nos insta a nosotros a entender que Él quiere posar hoy día en su corazón, en su hogar. Él quiere que usted le abra las puertas de su corazón para entrar a su vida. Pero eso está en usted, el querer, el tener ese compromiso para con Dios. Dios a usted le ama. Y porque le ama, nos da este pasaje tan importante de un hombre que influyente, como decía, pero este hombre se sintió también tocado por el Señor. Y cuando entra a la casa de este varón lo que refiere, y sin Jesús decirle nada: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado, 4 veces. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que no era de lo mejor, que no actuaba de lo mejor. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que en esta palabra el Señor hace reflexionar a la persona. Si hoy en día usted se siente afligido, si hoy en día usted se siente cansado, quizás si hoy en día usted se siente desesperado por los temores que hay en su vida, de su situación, quizás material, piense primero en buscar al Señor. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Dice su palabra que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Todo lo que usted emprenda, ayudado del Señor, le va a ir bien. Si nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, téngalo por seguro que el Señor le va a bendecirle. Y si hoy en día se siente cansado, se siente agobiado, quizás está enfermo, usted entréguele la carga al Señor y Él se la va a llevar, porque con Él todo es más liviano. En esta hora el Señor nos habla a nuestra vida con este pasaje que nos habla claramente que este hombre rico, siendo rico, era pobre en el espíritu.
pero el Señor llegó a su hogar para fortalecerle. El Señor llegó a su hogar para darle una nueva vida, para hacerle entender que el hombre sin Dios no tiene nada. Puede tener dinero, pero lo importante es tener al Señor. En esta hora el Señor habla a su vida. Él quiere tratar con su vida. Ahí, en el silencio de la noche, ¿cuántas veces el Señor a usted le despierta, le habla? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Es que quizás usted se pueda levantar, orar, pedirle, o quizás ahí en su habitación, en lo íntimo, conversar con Dios. Esto es lo que hoy en día el Señor nos hace entender a nosotros. No importa la situación que el hombre tenga, sea rico, sea pobre, necesitamos nosotros del Señor. En esta hora el Señor habla a su vida. No deje pasar este momento. Quizás, como decía, es el tiempo grato para con Dios. Este día domingo que quizás usted se preocupa de sus quehaceres personales, hoy en día también preocúpese de esto tan importante que es el escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En esta hora vamos a agradecer al Señor y vamos a darle muchas gracias por este pasaje que el Señor nos da para que Él también hable a su vida y usted sea muy bendecido con este mensaje. Que el Señor nos bendiga y le invito en esta hora que demos gracias al Señor por esta su palabra. Señor y Padre Celestial, tenemos que darte muchas gracias porque usted, Señor, habla en nuestras vidas. Necesitamos que usted, Señor, verle, que usted nos toque con su Espíritu Santo para que podamos entender que usted es el dueño de todo, del oro y de la plata. En esta hora, Señor, te pido que tú bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje, a cada hermano que en esta hora ha sido tocado por tu palabra. Usted sea bendiciéndole, Señor, por misericordia. Te pedimos, Señor, que esta palabra usted la grabe en cada corazón de cada uno de sus hijos y que este día sea de mucha bendición este mensaje. Gracias, Señor, porque un día usted se dignó a mirarnos, Señor, y nosotros también poder verte. Oh, gracias, Señor, te damos en esta hora. Imploramos su bendición por los méritos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga y que tenga un buen fin de semana en las manos del Señor. Cuando Él vino a nacer, su cuna de no fue. Al nacer dejó cielo, trono y majestad. Envuelto en pañales en pesebre fue. ¿Quién era el niño? En verdad el mundo no vio, pues Cristo volverá, coronado en majestad, todo ojo le verá. Él es el gran yo soy, volverá otra vez, con ángeles en gloria, traerá su reino que no tiene fin. Volverá otra vez. Cuando Él vino a nacer, más rechazado fue.
nacer, vino al mundo a morir en cruz. Herido y traicionado, Cristo agonizó. ¿Quién era el niño en verdad? El mundo no vio, pues Cristo volverá, coronado en majestad, todo ojo le verá. Él es el gran yo soy, volverá otra vez, con ángeles en gloria, traerá su reino que no tiene fin. Volverá otra vez. La roca de los siglos, eterno y gran Señor, el niño que nació en Belén, por siempre reinará. Cristo volverá, coronado en majestad, todo ojo le verá. Él es el gran yo soy. Volverá otra vez, con ángeles en gloria, traerá su reino que no tiene fin. Volverá otra vez. Cristo volverá otra vez. Agradecemos al Señor por la lectura y exhortación de su palabra en este día y esperamos que nosotros día a día podamos tomar este sabio consejo para nuestras vidas. Así también el Señor sea bendiciendo a nuestro hermano David y a nuestra hermana Tamar con esta hermosa alabanza. Para dar término a este culto, pasaremos a escuchar una alabanza entonada por la familia Balboa Fuensalida, el himno 338, Señor, yo te conozco.
Sean muy bendecidos por esta hermosa alabanza la familia Balboa y nuestra hermana Magdalena Ibáñez. Damos gracias al Señor por todas estas oportunidades entregadas en este día, la cual han sido para engrandecer y alabar el nombre del Señor. Vamos a dar término a este culto haciendo una oración al Señor. Padre, te damos gracias por este maravilloso día que nos has concedido de poder escuchar estas oportunidades, de poder escuchar esta entrevista a nuestro pastor Ventura, Señor, y poder escuchar la lectura y exhortación de tu palabra. Señor, te damos gracias porque es un mensaje oportuno para cada uno de nosotros. Te imploramos que día a día podamos entender y comprender que debemos hacer caso a tu propósito. Padre Celestial, gracias por cada momento vivido en esta reunión y te imploramos que tú estés con cada uno de nosotros para el resto de semana. Ahora te imploramos tu dulce bendición, aquella que viene del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hola, gusto de saludarles. Aquí junto a nuestros hermanos que son parte del elenco que está preparando toda la participación, queremos extenderles a ustedes una cordial invitación a nuestro culto del día domingo 19 de diciembre a las 20 horas, donde estaremos compartiendo como Iglesia de Santiago nuestra Navidad. Así que queremos invitarles a ustedes a que puedan estar en sintonía, compartan el link del canal de YouTube de IDP Santiago para que el domingo 19 nos juntemos y podamos celebrar también la Navidad. Les invitamos. Que el Señor les bendiga.